Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cursada de Farmacología 1, Cátedra 1. Este es el teórico de farmacocinética 1. Las clases de este primer parcial son muy importantes, ya que vamos a tocar conceptos básicos de la farmacología que les van a permitir comprender conceptos más adelante, tanto en esta materia como en Farmacología 2. Hoy vamos a empezar hablando de farmacocinética. En esta clase vamos a dar una introducción de las etapas de la farmacocinética y después vamos a hablar de cada una de ellas, empezando por la absorción, luego la distribución, eliminación, metabolismo y por último la excreción. Antes de empezar, veamos las definiciones de algunos conceptos similares entre sí que pueden prestarse a confusión. La farmacología es el estudio de las interacciones entre las drogas y los seres vivos o partes de los mismos. Una droga o principio activo es toda aquella sustancia que, aplicada a una estructura viva, origina una respuesta. En cambio, un fármaco es una droga útil para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades. Y por último, un medicamento o preparado farmacéutico es una droga preparada para ser administrada al paciente en una dosis y una vía determinada. Ahora sí vamos a comenzar hablando de las etapas de la farmacocinética. La farmacocinética la podemos definir como el conjunto de procesos que determinan la concentración del fármaco en la biofase. Y entendemos biofase como el sitio donde actúan las drogas dentro de los sistemas biológicos. Las etapas de la farmacocinética son la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. El metabolismo y la excreción en conjunto forman la eliminación. Es importante que recuerden que si bien ponemos estos procesos en un orden determinado, no quiere decir que primero todo el fármaco administrado se absorba, luego se distribuya y finalmente se elimine, sino que estos procesos son dinámicos y simultáneos. Es decir, que mientras un porcentaje del fármaco está siendo absorbido, otro poco es distribuido, metabolizado y excretado. Antes de hablar de la primera etapa de la farmacocinética, necesitamos hablar de las diferentes vías de administración disponibles, ya que hay que administrar el fármaco para que luego pueda ser absorbido. Dentro de estas vías de administración tenemos dos grandes grupos. Las vías enterales, que son aquellas en las que el fármaco se absorbe a través de la mucosa gastrointestinal, y por otro lado las parenterales. También tenemos otras vías como la tópica, la transdérmica y la inhalatoria. Dentro de las enterales están la vía oral, la sublingual y la rectal. Estas vías van a presentar ventajas como su cómoda y segura administración. La vía oral tiene desventajas como la imposibilidad de usarse en pacientes con disminución de la conciencia, el mal sabor que puede tener, la dificultad de administrarse en caso de que el paciente tenga náuseas o vómitos y que los fármacos administrados por esta vía pueden tener primer paso hepático. Este es un concepto que vamos a definir en un ratito. La vía sublingual tiene, además de las ya mencionadas, la ventaja de no contar con primer paso hepático, ya que proporciona un acceso directo a las venas sistémicas. Y como desventaja, podemos decir que si se deglute el comprimido, se inactiva y por ende carece de eficacia. La vía rectal, por ejemplo, mediante el uso de supositorios, posee como ventaja adicional que la absorción mediante los plexos hemorroidales medio e inferior no tiene primer paso hepático, ya que estos vasos drenan directamente en la vena cava inferior, mientras que el plexo hemorroidal superior drena en la circulación portal y sí podría contar con primer paso hepático. Otra desventaja es que la administración es más incómoda y la dosis absorbida más impredecible. Las vías parenterales son la intravenosa, la intramuscular y la subcutánea. Tienen ventajas como su rápido inicio de acción y la posibilidad de usarse en pacientes con disminución del estado de conciencia, lo cual las hace de elección en emergencias a las vías intravenosa o intramuscular. Como desventajas podemos mencionar que al romper la barrera cutánea aumenta el riesgo de infecciones, abscesos y además su administración puede generar dolor, irritación
y requieren de un personal entrenado o conocimiento de técnicas para administrarlas. La vía subcutánea presenta una desventaja adicional, que es que la absorción estará condicionada por la cantidad de tejido celular subcutáneo disponible. Las vías tópicas, transdérmica e inhalatoria tienen ventajas por la posibilidad de usarse de forma local para el tratamiento de ciertas enfermedades, aumentando la concentración del fármaco en la biofase en la que tiene que actuar y disminuyendo la concentración en el resto del organismo. La vía inhalatoria presenta como desventaja que requiere técnica para administrarse correctamente y las vías tópica y transdérmica desventajas como que no se pueden utilizar en sitios con lesiones. Ahora sí, vamos a hablar de la primera etapa de la farmacocinética, la absorción. Podemos definir la absorción como el pasaje de la droga desde un compartimiento en comunicación con el exterior hacia el compartimiento presistémico, que abarca desde el sitio de administración hasta las venas pulmonares. La difusión simple es un tipo de pasaje a través de membranas que va a permitir la absorción de una gran cantidad de fármacos. Y lo podemos definir como el pasaje de una sustancia de un lado a otro de la membrana a favor de un gradiente de concentración. Este pasaje no utiliza energía y entonces la velocidad de difusión va a estar determinada por las propiedades físico-químicas de las sustancias. Podemos decir entonces que la absorción va a estar determinada por la liposolubilidad, la ionización y el tamaño molecular del fármaco. Con respecto a la liposolubilidad, podemos decir que cuanto más liposoluble sea el fármaco, mayor será su velocidad de absorción, ya que esto le va a permitir atravesar mejor las barreras biológicas. El grado de ionización también es un determinante importante de la absorción. Las fracciones no ionizadas van a atravesar las membranas a una mayor velocidad. Y si dos fármacos tienen igual liposolubilidad, el grado de ionización será el principal determinante de la velocidad del pasaje. La fracción no ionizada depende de si la sustancia es un ácido o una base fuerte o débil, del pK del fármaco y del pH del medio. Si la sustancia es una base o un ácido fuerte, no van a estar influenciadas por el pH. Acá tenemos las fórmulas de disociación de los ácidos y de las bases débiles. Comenzando por los ácidos débiles, a pH del medio igual al pKa del fármaco, la fracción no ionizada y la ionizada van a estar en equilibrio. En cambio, si el pH es menor que el pKa del fármaco, la fracción no ionizada va a ser mayor y por ende la sustancia se va a absorber más. Podemos decir que en un medio más ácido que el pKa del fármaco, se va a absorber más que en un medio más alcalino. Para las bases débiles también podemos decir que a pH del medio igual al pKb del fármaco, la fracción no ionizada y la ionizada van a estar en equilibrio. Pero si el pH es menor que el pKb, la fracción ionizada va a ser mayor y por ende se va a absorber menos. Entonces podemos decir que en un medio más ácido que el pKb del fármaco, una base se va a absorber menos que en un medio más alcalino. Ahora vamos a ver el concepto de atrapamiento iónico. Cuando tenemos una base o un ácido débil separado en dos compartimientos con una diferencia de pH significativa, el mismo va a disociarse y la fracción no ionizada va a difundir hacia el otro lado de la membrana hasta alcanzar el equilibrio entre ambos compartimientos. La concentración total será mayor en el compartimiento donde exista mayor grado de ionización. Esto podemos decir que es el concepto de atrapamiento iónico. Por ejemplo, si tenemos un ácido débil con un pKa de 3 y dos compartimientos, uno con un pH de 1,5 y otro con un pH de 7,4. La fracción no ionizada del ácido va a difundir desde el compartimiento en el que está en mayor concentración hacia el de menor concentración, que es el de pH 7,4 en nuestro ejemplo. Lo que va a ocurrir es que al llegar al compartimiento de pH más elevado,
Al ser este mayor que su pKa, el ácido va a disociarse y por ende va a quedar atrapado en este compartimiento, porque la fracción ionizada no va a poder atravesar la barrera nuevamente. Esto va a hacer que disminuya nuevamente la concentración de la fracción no ionizada de este lado de la membrana, favoreciendo el nuevo pasaje de la sustancia hacia este compartimiento. La situación final será que vamos a tener mayor concentración del ácido disociado en el compartimiento de mayor pH e igual concentración del ácido no disociado de ambos lados de la membrana porque se alcanzó el equilibrio. En este ejemplo hablamos de un ácido débil, pero el mismo fenómeno sucedería en el caso de una base débil. Entonces, el atrapamiento iónico es el fenómeno de distribución asimétrica de ácidos y bases débiles a ambos lados de una membrana semipermeable cuando existen diferencias de pH significativas. En una base débil, si el pH es mayor al pKa, va a predominar la fracción no ionizada. En cambio, si el pH es menor al pKa, va a predominar la fracción ionizada. Y para el caso de un ácido débil, si el pH es mayor al pKa, predomina la fracción ionizada, como vimos en nuestro ejemplo. Y si el pH es menor que el pKa, predomina la fracción no ionizada. Para entenderlo fácilmente, podemos decir que los ácidos van a quedar atrapados en los medios básicos y las bases en los medios ácidos. Acá podemos ver un ejemplo. El ácido acetil salicílico o aspirina es un ácido débil de pKa 3,5. Esta, en su fracción ionizada, va a encontrarse en mucha mayor concentración en la orina, por ejemplo, con respecto al plasma, ya que el pH de la orina es más elevado, mientras que la fracción no ionizada es similar en ambos. En cambio, la meperidina, que es una base débil de pKa 8,6, va a tener mucha más concentración de su fracción ionizada en un medio ácido como es el jugo gástrico, y una menor concentración de esta fracción en el plasma y orina, pero sus fracciones no ionizadas van a estar en equilibrio entre estos compartimientos. Como consecuencias de la ionización, podemos mencionar que la alcalinización de la orina va a acelerar la excreción de ácidos débiles, dado que estos van a ionizarse, va a disminuir así su reabsorción, aumentando la excreción. Por otro lado, aumentar el pH plasmático, por ejemplo, mediante la administración de bicarbonato de sodio, causa que los ácidos débiles se extraigan desde el sistema nervioso central al plasma. Y disminuir el pH plasmático causaría el efecto contrario. En este gráfico podemos ver la superficie de absorción de los diferentes tejidos. Podemos ver que el intestino tiene una superficie de absorción mucho mayor que otros tejidos, seguido por el pulmón, la piel y por último por el estómago. Vale aclarar que los determinantes de los que hablamos en las diapos anteriores, como la liposolubilidad y la ionización, van a determinar la velocidad de absorción del fármaco. Pero cuando hablamos de la superficie de absorción, esta puede determinar la cantidad de fármaco absorbido en los diferentes tejidos. Por lo cual, si bien una droga básica, como vimos anteriormente por el fenómeno de atrapamiento iónico, va a absorberse más rápido a nivel del estómago, puede absorberse en mayor cantidad en el intestino por su mayor superficie de absorción. Siguiendo con el ADME tenemos la distribución. Se puede definir la misma como un proceso mediante el cual un fármaco incorporado al organismo alcanza los diferentes órganos o tejidos corporales a través de la circulación sanguínea. Es decir, es un conjunto de procesos de transferencia generalmente reversibles de fármacos desde un lugar a otro del organismo. Los fármacos se van a distribuir a los diferentes tejidos en función de sus propiedades físico-químicas, del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo regional, la permeabilidad de las membranas, la cantidad de fármaco en circulación, entre otras cosas. Pero recuerden que principalmente va a depender del flujo sanguíneo, de la permeabilidad de las membranas
y de la fijación tanto a proteínas plasmáticas como elementos tisulares. En un principio se van a distribuir a los tejidos mejor perfundidos, como son el hígado, el riñón, el cerebro, y luego se va posteriormente a distribuir a tejidos menos irrigados, como por ejemplo el tejido adiposo. En lo que respecta a la unión de proteínas plasmáticas, uno de los principales factores de la distribución, tenemos que la albúmina y la alfa-1-glicoproteína ácida van a ser las principales proteínas a las que se van a unir los fármacos. Las drogas ácidas y neutras se distribuyen unidas principalmente a la albúmina. Y por otro lado, las drogas básicas, si bien tienen más afinidad por la alfa-1-glicoproteína ácida, tienen mayor capacidad de unión a la albúmina, por lo que se van a unir más extensamente a esta última. Estas uniones suelen ser reversibles. Y también hay otros fármacos que pueden unirse a proteínas que funcionan como proteínas portadoras de hormonas específicas, como por ejemplo el estrógeno o la testosterona, que se unen a la globulina fijadora de hormonas sexuales, o por ejemplo a la hormona tiroidea, que se une a la globulina fijadora de tiroxina. Asimismo, también va a depender de la unión de elementos tisulares, como por ejemplo proteínas, fosfolípidos, que puede conducir a la acumulación de una droga en los mismos en forma de depósito, prolongando así su acción en un tejido. Y por último, también es importante mencionar la existencia de reservorios en tejidos como por ejemplo el tejido adiposo, que son muy liposolubles, pero que tienen un bajo flujo sanguíneo regional, donde por ejemplo la grasa va a funcionar como un reservorio para fármacos muy liposolubles. En base a la unión de proteínas plasmáticas, vamos a poder clasificar los fármacos en dos grandes grupos, fármacos de clase 1 y fármacos de clase 2. Los de clase 1 tienen mayor afinidad por proteínas plasmáticas y son menor en cantidad absoluta. Su ventana terapéutica es estrecha y pueden ser desplazados. Por ejemplo, tenemos los anticoagulantes orales y los hipoglucemiantes. En cambio, los fármacos de clase 2 tienen una afinidad por proteínas variable, son mayor en cantidad absoluta, su ventana terapéutica no es tan estrecha y pueden desplazar a los fármacos de clase 1. Por ejemplo, tenemos a los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, que vamos a ver más adelante. Entonces, los de clase 2, al ser mayor en cantidad absoluta, por ejemplo, hay AINES que vienen en concentraciones en comprimidos de 500 miligramos, van a desplazar por ley de acción de masas a los fármacos de clase 1, que son menores en concentración absoluta. Por ejemplo, hay ciertos anticoagulantes que vienen en concentraciones de 15 a 20 miligramos. De esta forma, los fármacos de clase 1, al ser desplazados, aumentan su fracción libre en la circulación y el riesgo de esto se debe a su ventana terapéutica que es tan estrecha, que sería el rango de concentraciones de un fármaco en estado estable que proporciona una eficacia terapéutica con toxicidad mínima. Por ende, al ser este rango, la ventana terapéutica tan estrecho, al ser desplazados aumenta el riesgo de toxicidad y por ende de efectos adversos. Por ejemplo, en el caso de los anticoagulantes orales, al ser desplazados, podría haber mayor riesgo de aparición de hemorragias. Este es un ejemplo de interacción farmacocinética a nivel de la distribución, un concepto que ampliaremos más adelante. La eliminación es un término que engloba tanto los procesos de metabolismo y de excreción, que implica la pérdida irreversible de los fármacos desde el organismo. Entonces, dentro de la eliminación tenemos el metabolismo, el cual puede ser definido como la modificación química catalizada por enzimas que implica la conversión del fármaco en metabolitos más polares, hidrosolubles y excretables. Los seres humanos entramos en contacto constantemente con xenobióticos. Los mismos son sustancias extrañas para el organismo, ya sea por la dieta o por una constante exposición a contaminantes ambientales. Los fármacos son xenobióticos, y estos van a ser metabolizados mediante un conjunto de vías enzimáticas y sistemas de transporte, principalmente a nivel del hígado. Pero también hay otros tejidos que pueden participar como el tracto gastrointestinal, los riñones, los pulmones, etc. Como modelo general, el metabolismo lo que va a hacer es convertir estos productos, que son generalmente hidrofóbicos, en metabolitos más hidrofílicos, más polares, que pueden eliminarse más fácilmente del organismo, por ejemplo a través de la orina. Y como resultado del metabolismo, también puede ocurrir que se produzcan metabolitos sin actividad farmacológica, más tóxicos o con mayor o menor actividad farmacológica o similar al compuesto original. Entonces, con respecto al metabolismo, hay ciertos conceptos que hay que saber. Por un lado, que el metabolismo puede alterar cualitativamente las acciones farmacológicas de una droga. Y también que los metabolitos resultantes pueden tener acciones farmacológicas similares al compuesto original, pero con mayor duración de acción. Asimismo, también pueden haber diferencias en lo que es la vida media, siendo más prolongada la de un metabolito activo en relación al compuesto original. También en algunos casos los metabolitos son responsables de intoxicaciones, como nombramos en la diapositiva anterior, pueden producirse metabolitos tóxicos como resultado del metabolismo. Y acá también es donde introducimos el concepto de prodroga. Una prodroga es un compuesto farmacológicamente inactivo que se vuelve activo al ser metabolizado.
Muchas veces es por hidrólisis de un enlace éster o amida. La mayoría de los xenobióticos van a estar sujetos a una o múltiples vías enzimáticas que constituyen la fase 1 de oxidación y la fase 2 de conjugación. Algunos fármacos van a tener transformación de fase 1 y luego fase 2 o solamente de fase 2. Las reacciones de fase 1 suelen preceder a las de fase 2 y ambas pueden darse tanto a nivel microsomal como no microsomal. Entonces, por un lado tenemos las reacciones de fase 1, que van a ser reacciones de tipo catabólica, como por ejemplo oxidación, de reducción o de hidrólisis, mediadas por enzimas como son las enzimas del CYP450, la aldehidroxidasa, entre otras. Los productos en este caso van a ser más reactivos, ya que se van a estar introduciendo grupos químicos reactivos, como el grupo hidroxilo, y muchas veces van a ser más tóxicos. Por otro lado, las reacciones de fase 2 son reacciones de tipo anabólicas, donde se produce la conjugación del producto de la fase 1 con una segunda molécula, como por ejemplo glucurónico, sulfato, acetato, y en este caso los productos resultantes suelen ser inactivos. Las reacciones de fase 1, o también llamadas no sintéticas, como bien dijimos, son reacciones de tipo catabólicas que van a conducir a la introducción de grupos funcionales, como por ejemplo el grupo hidroxilo, grupo carboxilo, sulfidrilo, entre otros, que van a alterar las propiedades biológicas de los fármacos. Las reacciones originadas por las enzimas de fase 1 por lo general van a llevar a la inactivación del fármaco, sin embargo, en ciertos casos, el metabolismo puede dar como resultado la activación tóxica de los mismos. Las reacciones de oxidación de fase 1 son llevadas a cabo, por ejemplo, por CYPs, las enzimas del CYP450, por monoxigenasas que contienen flavina o hidrolasas de epóxido. Y por otro lado tenemos las reacciones de fase 2, que van a ser reacciones sintéticas o de conjugación, que generalmente resultan en productos inactivos. Entre las enzimas tenemos a la UDP-glucuroniltransferasa, sulfotransferasas, N-acetiltransferasas, entre otras, y los productos endógenos con los que son conjugados los metabolitos de fase 1, como ácido glucurónico, sulfato, glutatión, entre otros. Estas reacciones van a requerir justamente que el sustrato tenga un sitio aceptor para poder unirse covalentemente a estos productos, que va a estar dado gracias a la introducción del grupo funcional de las reacciones de fase 1. Por ende, las reacciones de fase 1 preceden a las de fase 2. Y como generalidad, entonces, las reacciones de fase 1 provocan la inactivación biológica del fármaco y las de fase 2 facilitan su eliminación y también la inactivación de posibles metabolitos tóxicos producidos por la oxidación. Muchos xenobióticos son lipofílicos, por lo que, en ausencia de metabolismo, no van a poder ser eliminados, acumulándose en el organismo, causando toxicidad. Por ejemplo, la fenitoína, que es un anticonvulsivante, es insoluble en agua. El CYP450 la convierte en un metabolito soluble en agua que permite su eliminación. Su duración de acción es inversamente proporcional a la velocidad del metabolismo, exceptuando metabolitos activos y circulación enterohepática. Acá les dejamos un ejemplo de reacciones enzimáticas de fase 1 y fase 2, como estuvimos viendo, en este caso de la aspirina o ácido acetilsalicílico. La misma en un principio se desacetila rápidamente para formar ácido salicílico por hidrólisis espontánea o por esterasas. Y entre sus principales metabolitos que se pueden producir a continuación, por ejemplo, como resultado de una reacción de conjugación con ácido glucurónido, hay derivados glucurónidos como por ejemplo el glucurónido fenólico. Por otro lado, las reacciones metabólicas también pueden clasificarse en base a si las mismas ocurren dentro del retículo endoplasmático liso o en otro sitio, por ejemplo, en el citoplasma, en las mitocondrias, etc. Las reacciones microsomales implican principalmente reacciones de tipo óxido-reducción por monoxigenasas de función mixta o otras enzimas como deshidrogenasas, oxidasas, peroxidasas o también como la UDP-glucuroniltransferasa, que como vimos formaba parte de las reacciones de conjugación. Entre las monoxigenasas de función mixta es importante que recuerden al CYP450. Y dentro de lo que es el metabolismo no microsomal de fármacos tenemos que destacar enzimas como por ejemplo hidrolasas, como la acetilcolinesterasa, que es plasmática, también las monoaminoxidasas, que son la MAO A y B, que están a nivel mitocondrial, peptidasas lisosomales y otras enzimas como alcohol deshidrogenasa o catecol o metiltransferasa citosólicas. ¿Sí? Recuerden que estas reacciones se dan en otros sitios no microsomales como citoplasma, mitocondrias o en plasma. En esta diapositiva les dejamos un cuadro con las enzimas de fase 1 y de fase 2 que fuimos mencionando del libro Goodman. Como dijimos, las enzimas del metabolismo se distribuyen ampliamente, pero principalmente van a estar en el hígado, que es el principal órgano implicado en el metabolismo de sustancias.
Y a su vez, muchos se encuentran en el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Las de reacciones microsomales, pero por tener que atravesar la membrana del retículo, las sustancias más polares no van a sufrir este tipo de metabolismo y se van a excretar sin modificar. Con respecto a lo que son las reacciones enzimáticas microsomales, se destaca el CYP. Los CYP son una superfamilia de enzimas a nivel microsomal responsables de las reacciones enzimáticas de fase 1. Son integrantes del sistema enzimático de las oxidasas de función mixta junto con la NADPH CYP450 reductasa. Cada una contiene una molécula de hemo unida de forma no covalente a la cadena polipeptídica. Y el hemo contiene un átomo de hierro que va a funcionar para unir al oxígeno en el sitio activo del CYP, como parte del ciclo catalítico de estas enzimas. En el metabolismo de un sustrato por un CYP, este va a consumir una molécula de oxígeno y va a producir un sustrato oxidado junto con una molécula de agua como subproducto. Como pueden ver, los CYP se denominan con la raíz CYP, seguido con un número para designar a la familia, una letra para la subfamilia y un número final para designar la forma CYP. Por ejemplo, tenemos el CYP 3A4, que es un CYP que participa en el metabolismo de más de la mitad de los fármacos que se usan hoy en día. Y como van a ver en esta materia, gran cantidad de drogas terapéuticas son sustrato de las distintas isoformas del CYP. Entre las distintas reacciones que son llevadas a cabo está, por ejemplo, la N-desalquilación, la hidroxilación aromática, N-oxidación, desaminación, entre muchas otras. Los xenobióticos, ya sean fármacos u otros compuestos, van a poder influir en el metabolismo de los medicamentos, activando la transcripción e induciendo la expresión genética que codifican las enzimas metabolizadoras de fármacos, previamente nombradas como por ejemplo el CYP450. Entonces, el metabolismo va a poder ser alterado de forma enzimática o genómica. En el primer caso puede darse la activación o inhibición del metabolismo que va a resultar en un aumento o disminución de la velocidad de la reacción enzimática, por ende modificando las concentraciones plasmáticas de los fármacos y su eficacia. Este tipo de alteración metabólica se produce cuando el fármaco actúa sobre enzimas ya sintetizadas. Por otro lado, la inducción o represión genómicas van a ser producidos cuando los fármacos modifiquen la tasa de expresión de los genes que codifican para la enzima. Y estos, a diferencia de los procesos enzimáticos, son procesos más lentos. Con respecto a la inhibición del CYP450, los inhibidores de esta enzima se van a poder clasificar en inhibidores competitivos, como la quiridina, no competitivos, como el ketoconazol, y antagonistas irreversibles, como el etinilestradiol. Y por otro lado, en lo que respecta a la inducción del metabolismo, los fármacos que actúen como inductores van a aumentar la actividad de enzimas microsomales como por ejemplo oxidasas y sistemas de conjugación, principalmente al ser administrados de forma repetida. Acá les dejamos ejemplos, por ejemplo el fenobarbital, que es un antiepiléptico, aumenta el metabolismo del cortisol y el estradiol. O la rifampicina, que aumenta el metabolismo de fármacos como anticonceptivos, metadona y propranolol, que son fármacos que van hirviendo a lo largo de la cursada. Recuerden que este es un ejemplo de interacción a nivel del metabolismo. En esta diapositiva les dejamos una lista de algunos inductores e inhibidores metabólicos de relevancia. Tenemos por el lado de los inductores al alcohol y el tabaco, el fenobarbital, la rifampicina y la carbamazepina, cuya reglita es África para que se acuerden. Y por otro lado, dentro de los inhibidores tenemos al jugo de pomelo, el ácido valproico, ketoconazol y la eritromicina, que la reglita va a ser Shake. Estos fármacos quizás no los vean hasta más adelante en la carrera, en farmacología 2, pero tienen que recordarlos, principalmente, por ejemplo, el alcohol y el tabaco son dos inductores enzimáticos de importancia. Ya llegando a lo último de la clase, tenemos a la excreción. Recuerden que dentro de eliminación teníamos metabolismo y excreción. Y la excreción se define como el pasaje del fármaco o sus metabolitos desde el compartimento sistémico hacia el exterior. Los fármacos se van a eliminar del cuerpo ya sea sin cambios o como metabolitos, y el principal órgano que va a cumplir esta función es el riñón. Los órganos excretores, excepto los pulmones, van a eliminar los compuestos hidrosolubles o polares de una forma más eficiente que las sustancias liposolubles. Estas no se van a eliminar fácilmente hasta que sean metabolizadas a compuestos más polares, como fue mencionado dentro de las funciones del metabolismo. Los fármacos van a diferir en la tasa en la que son excretadas por el riñón y van a atravesar diferentes procesos para esto. Por un lado está la filtración glomerular, que es un proceso no saturable. Solo se filtra el fármaco no unido a proteínas. Recuerden eso. Por otro lado está la secreción tubular activa, que es un proceso saturable.
que se da en el túbulo contorneo proximal, donde se puede agregar fármaco al flujo tubular. Y luego tenemos también la reabsorción tubular pasiva, en la cual el fármaco de la luz tubular puede reabsorberse y regresar a la circulación sistémica. En los túbulos renales, especialmente en la porción distal, las formas no ionizadas de ácidos y bases débiles van a experimentar una reabsorción pasiva neta, que como las células tubulares son menos permeables a las formas ionizadas de estos electrolitos, la reabsorción pasiva va a depender del pH. Por lo que, por ejemplo, en el tratamiento de una intoxicación farmacológica, la excreción de un ácido puede acelerarse mediante la alcalinización de la orina, de un ácido débil. Y también tener en cuenta que en pacientes de edad avanzada, que van a tener una disminución de la función renal y un significativo deterioro funcional, o también con insuficiencia renal, se puede requerir un ajuste de dosis. Por otro lado, tenemos también la excreción por vía biliar. Las sustancias que se secretan en las heces son principalmente fármacos que son ingeridos por vía oral, no absorbidos, o metabolitos de fármacos que se secretan en la bilis o se secretan directamente en el tracto intestinal y no se reabsorben. Los fármacos de alto peso molecular y liposolubles se van a excretar por esta vía principalmente. Hay que tener cuidado en pacientes con una obstrucción biliar porque puede retardar la excreción de ciertas drogas y dificultar la absorción de drogas liposolubles. También tener en cuenta que algunas drogas presentan circulación enterohepática, que esto no es sinónimo de excreción biliar. Es muy importante que se lleven de esta clase los conceptos de circulación enterohepática y de primer paso hepático. Son importantísimos poder tanto definirlos como diferenciarlos, ya que si bien ambos involucran procesos y órganos similares, no estamos hablando del mismo concepto. Por un lado tenemos la circulación enterohepática, que puede ser definida como un mecanismo que permite mantener una concentración de fármaco constante en el compartimento sistémico recirculando, prolongando su vida media, que ocurre generalmente cuando un metabolito polar es conjugado con ácido glucurónico a nivel hepático, luego es excretado por vía biliar y transformado su molécula original por acción de enzimas de las bacterias intestinales como son las beta-glucuronidasas, para así poder ser reabsorbido en la mucosa intestinal nuevamente hacia circulación sistémica. Un ejemplo es el etilestradiol, que es un compuesto presente en anticonceptivos orales, que es una droga con circulación enterohepática. Y por otro lado tenemos al primer paso hepático, que cuando hablamos de efecto de primer paso hepático nos referimos al metabolismo que sufre un fármaco al ser administrado vía oral. El fármaco, luego de ser absorbido a través de la pared intestinal, va a ingresar mediante la circulación portal hacia el hígado, donde puede ser metabolizado en mayor o menor medida antes de llegar a la circulación sistémica. Es decir, que el fármaco va a sufrir este metabolismo antes de alcanzar la biofase, por lo que su biodisponibilidad va a disminuir. El primer paso hepático ocurre principalmente con la administración vía oral y puede evitarse, por ejemplo, a través de la administración por vía parenteral, rectal o transdérmica. Otras vías de excreción, no tan relevantes como la renal o biliar, incluyen al sudor, la saliva, las lágrimas, así como la leche materna, que esta es una vía importante no tanto por las cantidades que se excretan, que son pequeñas, sino porque los fármacos que son excretados por esta vía pueden afectar al lactante, que no tiene tanta capacidad para metabolizar xenobióticos. Y por otro lado, también la excreción pulmonar, si bien no es tan importante, sirve para algunos gases anestésicos, por ejemplo, y suele ser una vía rápida que está alterada en algunas patologías como es el EPOC. Como dijimos al comienzo de la clase, conocer los conceptos de farmacocinética es fundamental para poder continuar comprendiendo los contenidos de los siguientes módulos en esta materia. Recuerden la definición de farmacocinética, conocer cuáles son las etapas que la componen y qué procesos están presentes en cada uno de ellas. También es muy importante que comprendan el fenómeno de atrapamiento iónico y que puedan explicarlo con claridad. Acá les dejamos la bibliografía que utilizamos en esta clase. Muchísimas gracias por su atención, esperamos que les haya sido útil esta clase y les recomendamos siempre ampliar la lectura con alguno de los libros de la bibliografía oficial de la cátedra. Cualquier consulta pueden consultar en la clase con sus ayudantes. Muchas gracias por su atención.